El tema de hoy dice, después de creer, ¿qué? Y se complica la cosa un poco, ¿verdad? Porque hemos dicho varias veces que lo único que nos hace falta es creer. Lo único que nos hace falta es creer, porque eso dice la palabra, creer, nada más con creer. Nuestra fe está agasada de eso, de creer. La palabra nos enseña que en la medida en que vamos escuchándola, en la medida en que vamos internalizando esa palabra en nuestros corazones, ¿qué sucede? ¿Qué pasa con nuestros corazones? ¿Cómo llega la fe? Al escuchar la palabra, cuando creemos en lo que estamos leyendo, cuando creemos que esa palabra de Dios se internaliza en nuestras vidas y comenzamos a vivir la palabra de Dios para nuestras vidas. El tema de hoy, después de creer, ¿qué? Les invito a leer en sus Biblias en Mateo 14, 22 al 33. Mateo 14, 22 al 33. La palabra de hoy nos invita a poder abrir nuestros corazones y nuestra mente. La palabra de hoy nos invita a poder internalizar el poder de Dios, la gloria de Dios a través de Cristo en nuestras vidas. La palabra de Dios dice en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús subió a un cerro para orar a solas. Al llegar la noche, estaba allí él solo. Mientras la barca ya iba bastante lejos de tierra firme, las olas azotaban la barca porque tenía el viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo: ¡es un fantasma! Pero Jesús les habló diciéndoles: calma, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le respondió: Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo y como comenzaba a hundirse, gritó: ¡sálvame, Señor! Al momento, Jesús lo tomó de la mano y le dijo: ¡qué poca fe tienes! ¿Por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se pusieron de rodillas delante de Jesús y le dijeron: en verdad, tú eres el Hijo de Dios. Señor, esta palabra poderosa, mi Dios, gracias, mi Dios. Permite que construya nuestras vidas, permite que construya nuestros corazones, permite que esta palabra, mi Dios, nos haga reflexionar en nuestro día, nos haga reflexionar en nuestro caminar, que permite que esta palabra, Señor, nos acerque más a ti, mi Dios, que construya y transforme nuestros corazones, llenándonos de alegría, de paz y de felicidad. Ponemos esta palabra en nuestros corazones en tu nombre, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Todos sabemos que Jesús aprovecha cualquier momento, cualquier circunstancia, cualquier situación, para que nosotros maduremos espiritualmente. Escuchábamos a nuestro hermano ahora mismo al frente expresando cómo esta situación lo acercaba más a Dios, escuchando cómo esto que estaba pasando en su vida le permitía acercarse más al corazón de Cristo. Porque eso es lo que hace Jesús. Jesús, en medio de la alegría, en medio del disfrute de la vida, se acerca a nuestras vidas. Tenemos el discernimiento para verlo cerca, ver la bendición que nos regala. Pero de la misma manera, en momentos difíciles como el que está pasando esta familia, también Dios se mantiene cerca y hace lo imposible para que nos demos cuenta de la cercanía que tiene a nosotros, de que está trabajando en nuestras vidas. Crecemos espiritualmente, maduramos espiritualmente en medio de las circunstancias de nuestra vida. Inclusive, maduramos en medio de las tormentas. En este relato que nos presenta Mateo, no es la excepción. El miedo y la fe cimentada de la perspectiva equivocada en las comunidades cristianas de ese tiempo no es la excepción. O sea, Mateo está recogiendo un relato que hace Marcos. Marcos lo hace de una perspectiva, pero ¿qué pasa con Mateo? Para Mateo es una vivencia, y coge este relato de Marcos y lo traduce con su vivencia en una expresión genuina del poder y la gloria de Dios para las comunidades de ese tiempo,
que estaban pasando necesidad, que estaban siendo oprimidas, que estaban pasando situaciones tan y tan difíciles que no podían ver porque su fe flaqueaba. Eran tan y tan difíciles que espiritualmente estaban de rodillas. Mateo utiliza esta experiencia en la barca para construir, para transformar corazones que estaban pasando oscuridad, tormenta en ese tiempo. De la misma manera, esta palabra viva hoy continúa haciendo exactamente lo mismo. Continúa construyendo en nuestras vidas, construyendo esperanza, construyendo amor. Porque nosotros también leemos la palabra hoy y si podemos, tenemos el discernimiento de interpretar correctamente, sabemos que Dios nos está hablando el corazón. Si tenemos ese discernimiento, podemos unir la adoración, podemos unir las expresiones de nuestros hermanos, podemos unir todo esto en un mismo caminar, en un mismo contexto, para darle forma a lo que Dios quiere hablar para nuestras vidas hoy. Mateo nos expresa la misma experiencia desde una perspectiva individual y genuina en su vida. Los discípulos se encontraban solos en una barca, alejándose de Jesús en medio de la oscuridad, atravesando una tormenta, vientos cruzados. ¿Qué sucedía con Jesús? Jesús se había separado de ellos por un tiempo y se ha ido a orar a solas en la altura, ¿verdad? Y en ese tiempo que Jesús estaba orando, cogió la noche. Y en esa noche la barca con el viento, donde estaban los discípulos, se siguió alejando, y llegó un momento en que están metidos en medio del viento cruzado, lluvia y oscuridad. Imagínense en este panorama que Mateo estaba presentando a las personas que estaban alrededor de él en ese tiempo. Les estaba diciendo: nosotros nos encontramos en una barca en el medio del mar, entre comillas, porque sabemos que un lago, no era un mar, en medio del agua. Nos encontramos en la oscuridad, nos encontramos con mucho viento, habían olas azotándonos. En ese momento nos encontramos solos. Eso estaba diciendo él. ¿Y qué sucede? Si nosotros quizás escuchamos eso ahora, donde vivimos nosotros, quizás no nos causa mucho estrés, ¿verdad? Pero personas que se dedicaban a la pesca, personas que estaban todo el tiempo en la barca, entrados en el agua o pescando y que les cogía la noche, pues sí, para ellos lo que estaba explicando Mateo era algo dramático, era algo difícil, algo que quizás lo escuchaban en ese momento, o quizás usted se lo explica a un pescador de Nahuatl que esté en el medio del mar con olas y tormentas y le va a decir: ¿cómo? ¿Que a ustedes les pasó qué? Pues sí, eso fue lo que nos sucedió en ese momento, porque era algo trágico en ese momento. Y quizás nosotros lo leemos en la palabra hoy y nosotros pensamos: pues si lo que era una barquita de 5 o 6 personas de madera en el medio de la orilla de un lago, lo vemos de esa manera. Si es que somos lectores así, lo que podemos buscar la manera de interpretar, porque muchas veces leemos y le pasamos por encima y no nos damos cuenta de lo que nos está diciendo. Pero en realidad que estaba expresando un momento trágico. Entonces yo les invitaría quizás hoy a internalizar e interpretar lo que se expresó aquí en esta mañana. Lo mismo que estaba expresando Mateo en ese momento, lo expresó Edwin ahí. Estaba montado en la barca, en el medio del agua, en la oscuridad, con una tormenta. Eso está expresando esta familia para nosotros hoy. Y eso es lo que estaba expresando Mateo en ese momento a las comunidades. La situación no es fácil, era complicada, estaba diciendo. Pasamos una situación complicada, donde Jesús lo veíamos a la distancia, no estaba con nosotros. Mateo utiliza la experiencia con los discípulos, presentando elementos aterradores. Presentaba tinieblas en medio de la noche, en medio de un lago. En ese panorama aterrador se veían comunidades oprimidas, se miraban unos a otros, pensando, ¿verdad?, cómo hicieron, cuál es el desenlace de eso que está pasando ahí. De repente aparece Jesús caminando sobre las aguas. Jesús aparece en medio de un milagro, ¿saben? De repente en medio de esa oscuridad, de repente en medio de las tinieblas, de repente en medio de las olas, en medio del viento cruzado, en una barca, en medio de ese momento aparece Jesús caminando así por encima del agua. Yo espero que estemos todos en ese momento, ¿verdad? Estamos montados en la barca, ¿verdad? Mateo les está diciendo a las comunidades: oigan, en medio del terror que sentíamos,
De repente Jesús se acercó. Jesús estaba haciendo una demostración de su poder y su gloria como Hijo de Dios. Pero el miedo y una fe débil no nos permitía verle. El terror no permitía que los discípulos vieran a Jesús. Y en vez de ver a Jesús, ¿qué vieron? Un fantasma. En vez de ver la presencia de Cristo en su vida, continuaban viendo algo terrorífico. Jesús se presenta en medio de la tormenta. Jesús se presenta en medio de nuestras vidas en el momento más difícil. Jesús se presenta en nuestras vidas en medio de las circunstancias más terribles. Pero no se presenta como un fantasma, se presenta como el Hijo de Dios. Se presenta en nuestras vidas haciendo milagros para nosotros. El problema es que muchas veces en medio de esa oscuridad, en medio de ese viento, en medio de esa tormenta, no le podemos ver. El terror nos consume humanamente. No podemos verle. Somos como los niños en la noche, cuando están en su cuarto y no quieren apagar la luz. No quieren ver debajo de la cama, porque hay algo ahí dentro que me da miedo. Así son los seres humanos en medio de las circunstancias más difíciles. En medio de la tormenta, lo que vemos son cosas negativas. Vemos una camisa en la ventana azotando y pensamos que hay alguien parado afuera mirándonos. Así somos los seres humanos. Lo tememos, aquello que no podemos controlar lo tememos. Mateo les explica que Jesús les dice: ¡ánimo! ¿Qué dice Jesús en la palabra? En Reina Valera dice: yo soy. Es una expresión de Dios, ¿verdad? Ya ves. Una expresión poderosa, ¿verdad? Que hace de Dios al pueblo hebreo. No tengan miedo. Les dice: oigan, ¿qué pasa? Soy yo, ¿por qué tienen miedo? Eso hubiera engurado, se hubiera dicho engurado. ¿Por qué temen? Para transmitirle fuerza, seguridad y confianza. Entonces sucedió algo maravilloso. Pedro, saben que Pedro era terrible, ¿verdad? Pedro era difícil, era presentado, era de un carácter fuerte. Y Pedro le dice a Jesús, le pide a Jesús que le permita llegar hasta él, caminar por encima del agua. Él fue primero en responder. En medio del terror que lo consumía, Pedro se atrevió a hacer eso. Pedirle a Jesús que le probara que era él, llegando hasta él, pero no nadando. Le pidió que quería caminar hasta él. ¿Pero por qué Pedro le pide eso? Lo dije ahora, porque quería que Jesús le probara que era Jesús. O sea que Pedro en ese momento tenía también que tenía duda, tenía miedo. Le pidió un milagro para la comprobación. Iglesia, de la misma forma se le pide a Jesús hoy. Tenemos muchas personas pidiéndole a Jesús de esa misma manera, igual que Pedro en ese momento. Tenemos muchas personas creyentes que están montadas en la barca, que pasan situaciones y le dicen a Dios: Señor, si es que eres tú de verdad, Señor, si es que tú quieres esto de verdad para mi vida, haz el milagro, pruébame que eres tú, mi Dios. Jesús no tiene que probarle nada a nadie, ¿verdad? Entonces nos encontramos metidos en una barca en la desesperación en muchas ocasiones, pidiendo a Jesús que nos pruebe que es Jesús. Cuando se supone que si nosotros creemos, se supone que si caminamos en la barca con Cristo, se supone que si Cristo es parte de mi vida, yo no necesito que nadie me pruebe que Cristo está en mi vida. Yo no necesito pedirle a Jesús que haga algo en mi vida para que me pruebe que está conmigo, porque yo sé que está conmigo, aunque mi vida esté destrozada, yo sé que Cristo está conmigo. Vemos un Pedro que en medio de su caminar, si eres tú, le dice: demuéstralo. Jesús siempre va a responder diciendo algo maravilloso. ¿Qué le dijo Jesús? Pedro estaba pidiendo que se lo demostrara. ¿Y qué le dijo Jesús? Él no le dijo: ah, sí, yo lo voy a hacer, dale, a caminar sobre el agua. Jesús no le dice a usted, cuando usted le pide algo,
Le pedimos salud. Ah, sí, tranquilo, yo te voy a dar salud. Dale, pedí salud. Jesús no le dice a usted, Señor, a mí me hace falta conseguir tal cosa, tengo este problema. Sí, toma, aquí está. Toma, cógelo. Jesús no hace eso. ¿Qué le dice Jesús a Pedro en ese momento? No, le dijo algo más poderoso. Pero le dice, permite que yo llegue hasta ti caminando por encima del agua. Y Jesús le dice, bueno, pues ven. ¿Qué significa eso? Tienes que dar el paso. Tú eres el que tienes que caminar. Ya yo te di. Tú eres el que tienes que moverte. Jesús le está diciendo, pues dale, Pedro. Tú tienes fe, tú crees, tú piensas que soy yo. Dale, muévete, súbete al agua y camina. Pedro caminó, ¿saben? Pedro era bravo. Pedro creía, tenía fe. Y caminó, se bajó de la barca y caminó por encima del agua. Se logró un milagro, ¿saben? Pero el milagro ya estaba hecho. Porque ya Jesús le había propiciado el milagro. El punto que había ahí, que había que conseguir, ¿cuál era? Que Pedro se atreviera a apropiarse de ese milagro. Que Pedro dejara su humanidad, el miedo, el terror, la oscuridad, el viento, al pensamiento de que hay un fantasma, y que se atreviera a entender que ahí estaba Cristo y caminar hacia Él. Eso es lo que quiere Cristo para nuestras vidas. Cristo tiene el milagro para su vida, porque Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios de gloria. Se manifiesta con sanidad, se manifiesta con esperanza para nuestras vidas. Pero ¿cuántas veces hemos tenido personas alrededor, incluyendo a mí, con situaciones de salud? En mi caso, hablar de mí, porque estoy sobrepeso, pero cuando me pican un bizcocho me como la mitad, pero cuando abren un galón de leche me bebo la mitad, pero no puedo dejar Coca-Cola, pero no puedo dejar las cosas que me hacen daño. Entonces le pedimos a Dios un milagro. Señor, necesito que me ayudes con la salud, porque tengo yo soy hipoglicémico, tengo el azúcar bajita, no puedo. Señor, me caí en el trabajo, me desmayé, me di un golpe. ¿Qué hago? Estoy sobrepeso. Y el Señor me estaba diciendo en todo tiempo, pues si yo lo tengo aquí, toma, ven. Lo que tiene que llegar. ¿Qué me estaba diciendo el Señor? Deja de comer dulce. Deja de saltar de ajote, comer 3 platos en vez de una taza. Deja de beber refresco. Deja de hacer esto. Me lo está diciendo. Ven. Si lo que tienes que hacer es hacerlo. Tener la actitud correcta delante del Señor. Si tú entiendes que yo estoy delante de ti, si tú entiendes que yo soy un Dios de milagros, si tú entiendes que yo traigo sanidad, si tú entiendes que yo traigo esperanza, si tú entiendes que yo traigo la gloria para ti, lo que tienes que hacer es acercarte a mí, porque tú eres el que está lejos. Tu testimonio, tu comportamiento, tus actitudes te alejan de mí. No soy yo el que no te quiero del milagro, el milagro está aquí, toma. Lo tengo para ti. Pedro se atrevió, Pedro caminó. Yo me atreví. Sí, ¿verdad? La ayuda idónea, ¿verdad? Es cierto, necesita ayuda. Vamos a necesitar ayuda. Ese es el punto que trajo Lili, es cierto. Nos va a hacer falta ayuda, para eso somos iglesia. Por eso es que somos iglesia. Por eso es que somos el cuerpo de Cristo, porque en el momento en que uno no pueda, el otro con la palabra, el otro con sustento, con ánimo, le ayuda a caminar. Ese es el proceso. Y tengo que decirle que no es fácil. Yo estoy hablando de dieta como si fuera algo sencillo. No es fácil despreciar un plato de arroz. No es fácil decir, no me des arroz, dame ensaladita. Es complicado para los que nos gusta con el arroz, para los que nos gusta con el dulce. Es complicado. Le hablaba el otro día, hace una predicación de los atrás, le hablaba de la dopamina, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Yo creo que eso es parte de eso mismo que estoy diciendo, la parte espiritual. Estamos hablando de la parte espiritual, ¿verdad? La dopamina es, como les expliqué, en el cerebro, es una sustancia en el cerebro que se segrega cuando nosotros comemos azúcar, comemos harina, comemos carbohidratos, comemos ese tipo de productos refinados. Genera un bienestar que nos permite hacer las cosas con alegría, con gozo, con esa euforia, ¿verdad? Nos permite a nosotros ir a hacer cosas maravillosas porque eso nos genera placer hacerlo. Comerse un canto de bizcocho con azúcar nos genera ese placer, por eso que los niños comen azúcar y se descontrolan, porque genera un efecto de dopamina en su cerebro. No le den azúcar a los niños, eso hace daño. ¿Qué pasa espiritualmente con eso? Luego trae lo mismo. Espiritualmente
espiritualmente recibimos un impacto de dopamina a través de la palabra. La palabra tiene la virtud de hacer eso. La palabra tiene la virtud de que cuando nosotros la escuchamos, cuando escuchamos predicadores hablando con esta emoción, con esta proposición emocional, la música genera ese impacto en nuestras vidas, genera esa emoción en nuestras vidas, que es espectacular, eso es maravilloso. Y tenemos que disfrutarlo y vivirlo. Pero la dopamina tiene un efecto que es momentáneo. ¿Qué significa eso? Que usted tiene que seguir alimentándose de lo mismo, haciendo lo mismo, comiendo azúcar, comiendo arroz, comiendo harina refinada, para que esa dopamina se mantenga llegando otra vez. Entonces, ¿qué sucedería si nosotros en la iglesia hacemos eso? Si venimos solamente a emocionarnos a la iglesia, recibimos la dopamina espiritual, y estoy repitiendo esto porque creo que la otra no lo expliqué con claridad. Recibimos la dopamina espiritual y cuando salimos de aquí a las 2 horas nos va a hacer falta la misma dopamina espiritual. Y eso no es lo que quiere Dios en nuestras vidas. Dios quiere que pase lo que pasó con Pedro. Atrévete, ven, camina. Ya me viste, ya sabes que estoy aquí. Camina, muévete, ven a mí. El milagro está aquí. Quiero que llegues hasta mí. Quiero que te muevas. Quiero que actúes. Quiero que entiendas que yo estoy para ti. Que yo estoy contigo, como dice Isaías 41. No temas. Yo estoy contigo. Camina. Les aseguro que el que cree en mí, dice la palabra, hará también las obras que yo hago. Y hará todavía obras más grandes que las que yo hago. Porque yo voy a donde está el Padre. Todo lo que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. Para que por el Hijo se muestre la gloria del Padre. Haré cualquier cosa que en mi nombre ustedes pidan. Juan 14, 12. Aquel que se atreve, aquel que camina, aquel que se baja en medio de la tormenta, la oscuridad, el viento, el terror, las tinieblas, aquel que logra hacer eso y camina, hará cosas más grandes todavía. Porque Dios hará cosas a través de él, cosas poderosas a través de él. Quizás no te atrevas a hablar en tu vida. Y cuando Dios te utilice, que te atrevas a dar el paso y caminar, va a haber que decirte, ya muchacho, suspende, deja de hablar. Porque esas cosas son las que hace Dios en la vida de nosotros. Pedro hace como en otras ocasiones, creyendo con todas sus fuerzas, una entrega genuina. Pero después de creer, ¿qué le pasó a Pedro? ¿Qué le sucedió a Pedro? Ya Pedro anda con Cristo, anda en la barca, como nosotros, andamos todos en la barca. Pedro vio a Jesús a la distancia caminando por el agua y tomó la determinación de pensar que ese es Cristo, ese es Jesús. Y tomó la determinación de bajarse del arca y caminar por encima del agua, que logró hacerlo, logró dar 2 o 3 pasos por encima del agua. Pero ¿qué le sucedió a Pedro? El temor y una fe debilitada no le permitió continuar caminando. Va directo a Jesús sobre las aguas, pero el temor alimentado de una fe débil lo hace sentir los vientos, la profundidad en que se encontraba. Se enfoca más en la tormenta que en la presencia de Jesús. Eso le estaba pasando a Pedro ahí. Se enfocó más en las circunstancias que estaban alrededor de él que la presencia gloriosa y poderosa de Jesús. Se enfoca más en la tormenta que en el mismo milagro que estaba sucediendo, que él estaba provocando al tomar la decisión de caminar. Él estaba provocando un milagro. Jesús está haciendo lo que decía Juan: el que cree en mí hará cosas más grandes que yo. Él creyó y estaba haciendo lo mismo que Jesucristo, estaba caminando por encima del agua. Pero de repente, ¿no? ¿Cuántas veces ustedes dicen, no mire para abajo, no mire para abajo? Porque te va a dar miedo, te marea. A Pedro le pasó eso. Pedro miró lo que estaba alrededor, se encontró en medio de la oscuridad, la barca, que era lo que le ofrecía seguridad. Mira lo que está pasando ahí. Lo que le ofrecía seguridad a Pedro, ¿qué era? La barca, no era Jesús. La barca era lo que le permitía sentirse seguro. En vez de ser Jesús, que era para donde se dirigía. En vez de ser Jesús mi seguridad estaba en la barca con los discípulos. Mi seguridad estaba en una situación difícil porque estaba a punto de hundirse. Entonces lo que yo encontraba seguro
Era el lugar más inseguro donde podía estar. Muchas veces nos pasa lo mismo. Jesucristo nos dice camina, comenzamos a caminar, comenzamos a propiciar un milagro en nuestras vidas, comenzamos a dar nuestra vida en el caminar con Cristo, empezamos a hacer cosas maravillosas en el camino con Cristo, pero nuestra mente no se mantiene enfocada en Cristo. ¿Se mantiene enfocada en qué? En mi economía, en mi salud, en mis problemas, en los problemas de mis hijos, en el problema de mi esposo, en mi problema de aquello, en tantas cosas, ¿verdad? Nos mantenemos con la mente puesta en las situaciones que tenemos, y Cristo, que es el que está frente a nosotros, propiciando el milagro a través de nosotros, los pasa desapercibidos. Los problemas son más grandes que Cristo. La situación de mi vida es más grande que Cristo. Y irónicamente, la situación de mi vida, que es la barca, que está en peligro de hundirse, que está azotada por el viento, que está en medio de la oscuridad, la situación de mi vida, irónicamente, es lo que me está proporcionando el único chispito de seguridad que yo puedo tener en mi vida. Cuando Cristo te está diciendo, ven a mis brazos, que en mí encontrarás paz, encontrarás mi gloria, encontrarás seguridad, encontrarás esperanza, en mí no te va a hundir. Pero Pedro, en medio de su humanidad, no pudo lograr hacer eso. ¿Y qué pasó con Pedro? ¿Qué le pasó a Pedro? Se hundió. Pero eso es irónico, ¿verdad? Porque si nosotros buscamos el versículo en el capítulo 13, más para atrás, estamos en el 14, si vamos atrás al 13, nos damos cuenta que los apóstoles los discípulos estuvieron con Jesús, mientras Jesús hablaba en parábolas y contaba contaba el reino de Dios a la vida de las personas que estaban alrededor a través de parábolas. Increíble, porque si vemos en el mismo capítulo 14 un poco antes, vemos cómo Jesús le dio alimento a las personas, ¿verdad? Cómo Jesús alimentó a mucha gente. Ellos eran partícipes de ese milagro. Pedro sabía todo eso. Pedro había compartido con Jesús todas esas experiencias. Inclusive le preguntaron a Jesús, ¿por qué tú hablas en parábolas? Porque le preguntaron a Jesús eso. Y Jesús le dice, yo hablo en parábola para que me puedan entender, porque ya a ustedes se les ha revelado el reino de Dios a su vida. Mira qué cosa más maravillosa. Los que estaban en la barca se supone que conocían el reino de Dios, la esperanza, la gloria de Dios para sus vidas. Se supone que reconocían el poder y la majestad de Dios, porque no tan solo eso, la habían vivido a través de los milagros con Cristo y a través de las historias, las parábolas, donde Cristo le está diciendo, a ustedes no necesito hablar en parábolas, porque a ustedes se reveló lo más profundo del reino de Dios. Entonces vamos a dar para el capítulo 14 otra vez, a la barca, vamos a estar en la barca otra vez. ¿Cómo es posible que a personas que caminaban con Cristo, que Cristo está diciendo en el capítulo 13, que les está diciendo que ustedes conocen el reino de Dios, ustedes conocen la gloria de Dios, ustedes conocen los milagros que caminaron conmigo, yo no tengo que hablarle en parábolas porque ustedes entienden lo que significa lo que estoy diciendo? Ustedes están aterrados. La iglesia se aterra, ¿verdad? Estamos en tiempos difíciles en este tiempo para la iglesia. Tiempos complicados para la iglesia. Y la iglesia vive aterrada, ¿saben? La iglesia está aterrada, porque cada vez está más vacía. La iglesia se aterra porque nuestros jóvenes no quieren llegar. La iglesia se aterra porque hay cosas que están apareciendo en Facebook, en Instagram, en YouTube, en TikTok, en todos los portales. Cosas terribles de la iglesia, cosas terribles para la iglesia, que destruyen la ética, destruyen los principios morales de la iglesia. Y la iglesia se aterra, estamos en la barca aterrados, todo el mundo sentado en la barca, nos estamos hundiendo, hay una tormenta para la iglesia. Pero ninguno se atreve a caminar en el agua. Ninguno hace lo que hizo Pedro, porque podemos criticar a Pedro, pero se hundió. Pero se atrevió. O al menos hizo intento y se bajó de la barca y caminó. Y logró hacer el milagro, se atrevió. Entonces el pastor llama a que trabajen en la iglesia. Yo no me atrevo porque yo nunca he hecho eso. Yo no me atrevo porque yo no sé hablar. Yo no me atrevo porque yo no sé cantar. Yo no me atrevo porque yo no quiero salir afuera a ver el sol, me da el sol. Me mojo en la lluvia. Tío, eso no es esta iglesia, ¿sabes? Aquí no mojamos en la lluvia, aquí cogemos sol. Aquí no nos atrevemos. Pero estoy hablando de la iglesia en general. La iglesia en general está pasando por eso. Estamos en la barca, en medio de la tormenta, en medio de la oscuridad, en medio de los vientos cruzados. Estamos ahí montados. Jesús está frente a nosotros. Le estamos pidiendo milagros a Cristo. Señor, haz un milagro para la iglesia.
que nuestros jóvenes lleguen. Y Jesús nos está diciendo, pero vengan a mí, ven, caminen, atrévanse, el milagro está ahí, yo estoy aquí. Jesús siempre está ahí, Jesús nunca nos va a dejar. Nos toca a nosotros caminar sobre las aguas, ¿saben? No podemos llegar nadando, eso no es lo que me está pidiendo. Jesús no me está diciendo tírate al agua y nada hasta aquí. Jesús no está diciendo camina como hice yo, por encima del agua. Jesús no está diciendo a través de Juan que podemos hacer milagros más grandes que lo que hizo Él. Si creemos, después de creer, ¿qué pasa después de creer? Pues tenemos que atrevernos, tenemos que bajarnos de la barca y tenemos que caminar. Cuando tenemos situaciones con nuestros nietos, los que tenemos nietos, que nos preocupan, ¿verdad? Que nos llenan el corazón de angustia, ¿verdad que sí? Porque yo creo que todos los que tenemos nietos pasamos por eso. Pero Dios me está diciendo, camina, busca soluciones, busca alternativas en mi nombre, porque vas a lograr cosas grandes. A veces no queremos entenderlo, ¿verdad? No queremos saber o no queremos enfrentar, porque nos cuesta enfrentar la familia. Pero tenemos que caminar, tenemos que bajarnos de la barca, tenemos que caminar por encima del agua. El Señor nos está diciendo, ven, hazlo. O sea que no es imposible. Nos está diciendo, ven, hazlo. No te limites con tu pensamiento, no te limites con tus actitudes, no te limites con lo que tú crees, porque lo que tú crees no vale de nada. Es lo que te estoy diciendo que hagas. Ven y hazlo. Sálvame, Señor. Decía Pedro cuando estaba ahogándose. Sálvame, caminó, que increíble, caminó por encima del agua. Él sabe que caminó por encima del agua. No sé cuántos pasos dio, pero caminó por encima del agua. Y de repente está ahogando y le está diciendo, Señor, sálvame, Señor. Y al momento Jesús, como hace con nosotros, con todos nosotros cuando nos cocotamos, cuando nos caemos, ¿qué hace Jesús? Lo tomó de la mano, lo levantó del agua, lo sacó del agua. ¿Y qué le dijo Jesús? Hombre de poca fe. ¿Qué poca fe tienes? ¿Por qué dudaste? Eso es lo primero que hace Jesús. Porque si tú hubieras tenido la fe para hacer continuar haciendo lo que estabas haciendo, hubieras llegado donde estaba yo. ¿Por qué dudaste? Es normal que en ocasiones, ante la adversidad, no señalar a Pedro, esa no es la idea, nuestras más profundas convicciones, lo que yo pienso que es correcto en mi vida, se desaparezcan permitiendo que la oscuridad nos turbe. Eso es normal de los seres humanos, es natural, es parte del pecado, ¿verdad? En nuestra vida. Es increíble cómo Mateo puede trastocar nuestra realidad todavía hoy. Nos presenta a discípulos de Jesús solos en una noche llena de tinieblas, lejos de la tierra firme, en medio de la inseguridad que representa una tormenta, lejos de la orilla, donde no podían ver más allá de la oscuridad que estaba frente a ellos. Nos presenta un Pedro que creyó y caminó, actuó. Y nos presenta las consecuencias de confundir la fe con la mera afirmación de principios y verdades teóricas. Nos presenta el desastre que puede conducirnos en nosotros mezclar la fe con la lógica humana. Nosotros mezclar la fe con el sentido humano de lo que podría ser. La fe se desconecta totalmente. Un milagro de Dios se desconecta totalmente de lo que podría ser físicamente, podría ser académicamente, lo que podría ser humanamente. No concuerda con la fe y un milagro de Dios. Cuando nosotros tenemos fe, ¿qué significa la fe? La certeza y la convicción de lo que no se ve, independientemente si físicamente es posible o no es posible, independientemente si académica o médicamente es posible o imposible, independientemente si para el ser humano es posible eso, si en la mente humana es posible. Lo que me está diciendo es que nosotros esperamos, convencidos de lo que estamos esperando, lo vamos a tener de parte de Dios. Humanamente, para nosotros es imposible caminar por encima del agua. Yo no he visto a nadie que haga eso todavía. Sin embargo, Jesús me está diciendo la palabra
Para tu mente es imposible. Pero para mí, no, atrévete. Lo que veas que es imposible, atrévete a hacerlo. En la mano del Señor. Nos presenta la fe desde una actitud hacia la vida cimentada en actuar la actitud correcta, tomar decisiones en las manos del Señor. Nos presenta a un Pedro que creyó, decidido a actuar. Cuando nosotros miramos a Pedro, ¿verdad?, en esa decisión poderosa que tomó en ese momento, porque me está diciendo que la marea estaba, las olas estaban altas, o sea que cuando Pedro caminó, no caminó en la playa de Cabo Rojo, que está todo así, un plato, quietecito, no es ahí donde caminó. Nos está diciendo que había viento, que había olas, y Pedro logró caminar en esas circunstancias. Nosotros podemos caminar en las circunstancias que sean. No importa las circunstancias de su vida, usted puede caminar. Y Cristo le está diciendo, ven, acércate, tú puedes hacerlo. Ustedes saben, la nieta de nosotros, chiquita, la última nieta, Milena, nos mandaron un video que ella aprendió a pararse. Ahí se para bien rápido, las millas. Y de repente se para y se queda temblando ahí. Tacho, porque no le quiere caer. Y se queda temblando, luchando con ella misma para no caerse. Estoy seguro que ya mañana pasado está dando pasos a ella. Y los niños tienen algo maravilloso, ¿verdad? Que es lo que nos pide el Señor que hagamos nosotros. ¿Qué tienen los niños? Voy a decirse fe, pero ¿qué es eso los niños? Los niños no conocen barreras. Para los niños no hay límites, porque ellos no tienen conocimiento, no hay límites. El niño único que piensa es que si yo puedo dar este paso, a mí no nadie me va a parar a darlo. Y Milena lo que está pensando en este momento es, si yo pude pararme, yo voy a llegar hasta la puerta. Y si deja la puerta abierta, me escapo y si voy para abajo. Porque así son los niños no tienen límites, los límites los ponemos nosotros. Jesús nos está pidiendo que hagamos como ella. No tengan límites en su vida. En mis manos no existen los límites. Los límites los ponemos nosotros. El límite lo puso Pedro en ese momento. El límite lo pusieron los que están en la barca en ese momento. Nosotros estamos en la barca con Cristo. Pero si tenemos que caminar en el agua, caminaremos en el agua en el nombre del Señor. Si tenemos que caminar en el nombre del Señor, lo haremos, porque el Señor nos está pidiendo que lo hagamos. Y nuestra fe va más allá de mi conocimiento y mi forma de pensar en la vida. La fe mía va más allá de todo eso, porque Cristo nos está diciendo que caminemos, que busquemos la manera de caminar. Entonces los que estaban en la barca se pusieron de rodillas delante de Jesús y dijeron, ¿qué dijeron? En verdad tú eres el Hijo de Dios. Vuelvo y repito, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible si les dije ahora mismo que en el capítulo 13 nos está enseñando un Jesús que andaba con ellos, que les enseñaba las parábolas, que les dijo todo lo que les dijo, que ellos tienen ese conocimiento, que sabían que era Jesús, que habían visto los milagros, que multiplicó la comida, que le dio comida a todo el mundo? ¿Cómo es posible que en ese momento entonces ellos dijeran, ahora que tú sabes que tú eres el Hijo de Dios? Y todo el tiempo que estuvieron con Él, ¿qué pasó? Todas esas experiencias que tuvieron con Cristo, ¿qué pasó en ese tiempo? Se lo olvidó. Se lo olvidó, porque tampoco es lo mismo que le pasó a Pedro cuando se hundió, lo mismo que nos pasa a nosotros cuando estamos en problemas. Nosotros conocemos la palabra, ahora mismo estamos montados en la barca, conocemos la palabra, conocemos a Cristo, sabemos los milagros, tenemos testimonio de milagros en nuestra familia y nosotros mismos, que los declaramos aquí de vez en cuando, ¿verdad que sí? Damos testimonio de esos milagros en la vida de nosotros. Y cuando de repente estamos en el agua, cuando de repente Jesús nos da la mano y nos pone otra vez en la barca porque nos estamos ahogando, porque no encontramos salida, entonces decimos, ay Dios mío, gracias, ¿qué yo haría? ¿Qué yo hubiera hecho, mi Dios? Porque se nos olvida, Cheo, se nos olvida, y eso humanamente es posible, se nos olvida quién es Cristo en nuestras vidas, se nos olvida quién es Dios en nuestras vidas. La palabra hoy nos invita a sentirnos confiados en Cristo Jesús en los momentos más difíciles de nuestra vida, como criterio definitivo de nuestro amor, poniendo nuestra esperanza en lo presente y en lo futuro. Jesús está aquí, Jesús está en la barca, Jesús está con nosotros,
Jesús está viviendo día a día en medio de la tormenta con nosotros. Está viviendo día a día en medio del sol lindo con nosotros. Está viviendo día a día en la presencia de cada uno de nosotros. Después de creer, se presenta el principio de la confesión cristiana, proclamada ahora por todos, no solo por Pedro. Después de creer, aquellos que estaban en la barca proclamaron y declararon algo poderoso: Jesús, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías. No como Pedro en el capítulo 16, donde respondiendo le dice a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. En este contexto de Epifanía, ¿qué es Epifanía? Aparición, ¿verdad? Una aparición de Cristo. En esta Epifanía, en medio de una gran tormenta, se levanta una poderosa confesión de fe que Pedro retomará y proclamará en nombre de todos los discípulos. Nos invita a reconocer que creer es el primer paso. Después debemos atrevernos a hacer lo improbable para poder caminar, como hizo Jesús, por encima de las aguas. Eso es lo que nos está invitando la palabra en esta mañana. Nos invita a no poner nuestra mirada en nuestra razón, en nuestros argumentos, viviendo sostenidos solamente por nuestra fe en Cristo. Esa es la parte más complicada del cristianismo. Poder sacar al lado todo mi conocimiento, todo lo que yo creo, todo lo que yo entiendo, todo mi raciocinio, para poder reflexionar en mi vida, agarrándome solamente de lo que Cristo propone para mi vida. Creer es vivir apoyándonos en medio de nuestro peregrinar en Dios, esperar confiadamente en Él, mientras nos movemos proclamando sanidad para nuestras vidas. Esa es nuestra verdadera adoración. Cuando nosotros caminamos entendiendo la presencia de Cristo desde esta perspectiva, cuando nosotros caminamos entendiendo un Cristo vivo que nos está invitando a dar el primer paso, que nos está invitando a hacer cosas maravillosas, que nos está invitando a hacer cosas gloriosas en su nombre, lo que nos corresponde a nosotros no es decir no, lo que nos corresponde a nosotros es atrevernos a hacerlo, a atrevernos a movernos, porque en el nombre de Cristo haremos grandes cosas, iglesia, amén. En el nombre de Cristo nos moveremos con alegría. En el nombre de Cristo, en medio de todas las circunstancias, caminaremos llenos de su gloria, porque eso es lo que nos está invitando Cristo Jesús para nuestra vida en esta mañana. En medio de cualquier circunstancia de nuestra vida, cuando estemos con nuestros familiares, verán personas alineadas a un pensamiento poderoso de milagro, de que sostiene a un Cristo poderoso en nuestro corazón y nos permite sostener a aquellos que están viviendo desesperanzados. ¿Qué mayor milagro que ese? Que el que está al lado suyo, que no tenga esperanza, pueda encontrar esperanza en su vida, porque usted está caminando por encima del agua. Usted está caminando y su vida es un milagro. Su vida en el día a día, en el pensar, en levantarse, en encontrar una mañana nueva, en respirar, en poder llevar, adorar el nombre de Dios cada día. Eso es un milagro maravilloso. Si lo hacemos desde la perspectiva correcta, desde la alegría, la esperanza y la gloria que representa el reino de Dios para nuestras vidas. Amén. Mientras la iglesia ora, si alguno de ustedes necesita oración, fortaleza en medio de ese caminar. Si alguno de ustedes ha sentido la presencia de Cristo diciéndole ven, si alguno de ustedes le ha pedido a Cristo, le pide milagros todos los días, sanidad, consuelo, esperanza, y Cristo usted lo está viendo cerca de usted y le está diciendo ven, si necesita las fuerzas para bajarse de la barca y caminar por encima del agua, levante su mano.